el Señor ministra nuestras vidas y nos va a llenar de un espíritu de conquista para derribar y vencer gigantes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hoy sacamos de nuestras vidas ese espíritu de derrota y recibimos el espíritu de conquista en el nombre de Jesús para conquistar nuestros sueños, nuestras metas, conquistar nuestra vida y salir victorioso de nuestros problemas? Tenemos dos opciones: o nos quedamos hundidos en la derrota o nos levantamos a luchar contra el gigante. Y de eso se trata la palabra de hoy, cómo la historia de David cuando derriba, derrota y mata a Goliat puede ayudarnos en este tiempo moderno. ¿Puede ayudarnos o no puede ayudarnos? Sí puede ayudarnos, así que abre tu corazón porque vamos a hablar sobre cómo derrotar en nuestras vidas el desánimo y conquistar nuestra victoria en el nombre de Jesús. Empecemos leyendo 1 Samuel capítulo 17 del versículo 3 en adelante. Dice: de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla era hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, como una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y no venía solo. ¿Con quién venía? Con su escudero. Así que si Goliat medía 3 metros aproximadamente, imagínense la contextura física que tenía que tener el escudero para llevar el escudo de Goliat. Así que Goliat no venía solo. Entonces Goliat, escuchen bien, en el versículo 8, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Hablemos primero sobre qué es un Goliat en nuestras vidas. ¿Cómo identificar si tengo un gigante frente a mí? ¿Cómo identificarme si quizás soy yo el que está en medio del valle, así como quedó el pueblo de Israel? En uno de los valles estaba Goliat, el gigante campeón que desafiaba y gritaba. Y por el otro lado estaba el ejército de Israel con toda su armadura, con toda su experiencia. Pero ¿cómo se sentía? Se sentían atemorizados, se sentían consternados, afligidos. Claramente dice la palabra de Dios que estaban profundamente perturbados. Hay momentos en tu vida y en la mía que pasaremos momentos de perturbación, momentos de aflicción, momentos en que sentimos que estamos delante de un gigante, de un Goliat. Y para que sea Goliat tiene que sobrepasarte. Estás frente a un Goliat en tu vida cuando el Goliat, cuando lo que estás enfrentando es más fuerte, más alto que tú, es más grande que tú y tú sientes que la situación te sobrepasa. Diga conmigo: me sobrepasa. Es como una ola que me pasa por encima. No es algo que puedas controlar. Es algo que sin duda alguna cuando lo ves te sientes atemorizado. Cuando te habla te intimida. Que cuando lo miras sientes que si te enfrentas a ello vas a perder.
Así que el Goliat es algo más grande que yo, algo que sobrepasa mi capacidad de enfrentarlo o de solucionarlo. Al verlo me intimida y si se acerca, pues me siento mucho peor. Es estar frente a una situación que su dimensión es tan, pero tan grande que no sabes cómo arreglarla, cómo solucionarla o cómo enfrentarla. No viene solo, delante de él viene con un escudero. Lo primero que hace el Goliat en nuestras vidas es hablarnos. Diga conmigo, hablarnos. Él no ataca primero. El arma o la estrategia de un Goliat en nuestras vidas es debilitarnos a través del habla, del pensamiento y del razonamiento. Repito, el Goliat en tu vida o en la mía, su estrategia es desanimarte, debilitarte, infiltrar en tu vida un espíritu de derrota para que, aunque tú tengas la armadura de Dios, no la puedas usar porque te sientes paralizado. Te sientes ya rendido sin haber luchado. Este Goliat lo primero que hace es hablarte y hacerte pensar en cuestionamientos que debiliten tu identidad, tu propósito, tu llamado y tu confianza. Veamos. A pesar de que los escuadrones de Israel estaban frente a ellos, no pudieron hablar. Y este es el primer error que se comete frente a un Goliat, dejarlo hablar. Diga conmigo, no se puede dejar hablar. Ellos dejaron que el gigante le colocara las condiciones del desafío y este comenzó a hacerles preguntas. Ten cuidado con los cuestionamientos en tu mente. Ten cuidado con el razonamiento y las preguntas que te estás haciendo. Quizás el Goliat ha estado hablando de tu vida y te ha estado diciendo, pero ¿para qué vas a luchar? ¿Pero para qué vas a soñar? ¿Pero para qué lo vas a hacer? Este Goliat lo primero que hizo fue poner al ejército de Israel, lo puso a dudar. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo puso a dudar. Le hizo preguntas con el fin de hacerlos cuestionar sobre su propósito. Escuchen muy bien, sobre su propósito, su identidad, su seguridad y su confianza. En el versículo 8 dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y les dijo, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo vas a hacer? Hay cuestionamientos en tu mente que se transforman en un pensamiento limitante. Goliat fue tan astuto que empezó a trabajar con la mente del ejército de Israel y empezó a sembrar el pensamiento limitante. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué lo voy a buscar? ¿Para qué? ¿Para qué voy a emprender? ¿Para qué si aquí no se puede? ¿Para qué si aquí todo se pierde? ¿Para qué si no vale la pena? El espíritu de derrota empieza a entrar a tu vida a través del cuestionamiento. El desánimo empieza a entrar a tu vida cuando frente al gigante, en vez de enfrentarlo y confrontarlo, te empiezas a preguntar y empiezas a dudar de tu identidad, de quién eres en Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Lo primero que hará el gigante en mi vida es hacerme dudar de mi identidad. Me hará hacer dudar hasta tal punto que pierda la confianza en mí mismo, incluso que pierda la confianza en Dios. Los gigantes en nuestras vidas trabajan es en nuestra mente. ¿Dónde trabaja el gigante? En nuestra mente. Al oír el ejército de Israel lo que decía el gigante, hubo la reacción y el efecto. Se consternaron y tuvieron mucho miedo. Te hago una pregunta, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién te está hablando?
¿Qué razonamiento hay en tu mente que constantemente te está hablando y te está creando un pensamiento limitante en tu vida? Goliat todavía no había atacado y ya el ejército tenía miedo. Porque logró entrar ¿en dónde? En sus mentes. La estrategia de Goliat, más que destruirte, es entrar en tu mente. Un Goliat puede ser una prueba, un ataque persistente y prolongado, ya que este hombre gigante por 40 días y por 40 tardes, mejor dicho, por 40 días, cada mañana y cada tarde había estado Goliat saliendo de las filas y diciendo lo mismo todos los días. ¿Cuántos días duró diciendo lo mismo? 40 días diciéndole. ¿Y para qué lo van a hacer? ¿Por qué alistan las filas para la batalla si ustedes son unos don nadies? Ustedes son unos piches soldados que andan con Saúl. Ustedes no son nadie. Ustedes no pueden nada. Ustedes no me van a vencer. Y lo creyeron. Cuando tú crees los pensamientos que el diablo deposita en tu mente, entonces se apodera de ti el espíritu de derrota. No has luchado y ya te sientes vencido. Y quizás un espíritu de derrota, de desánimo ha entrado a su vida. Y usted dice, wow, de verdad que he perdido las ganas de luchar, he perdido los sueños, he perdido la conquista, ya no me siento tan aguerrido, ya no me siento tan fuerte como antes. Aquí está el Señor para levantar tus manos nuevamente y decirte, en el nombre de Jesús, ese espíritu de derrota sale hoy. En el nombre de Jesús, hoy ese gigante es derribado. El gigante que está ¿en dónde? En la mente. Hay personas que dejan que Satanás trabaje sus mentes. Les asusta. Te vas a morir. Te va a dar un infarto. Vas a quedar todo torcido. Te va a dar cáncer. Si sales te matan. Si sirves a Dios te quedas sin familia. No vale la pena, no lo hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? Si pagan mal, no te reconocen, no te agradecen, no te estiman. ¿Y para qué tú vas a esforzarte tanto? ¿Para qué tú vas a armar las filas de guerra? ¿Para qué? ¿Cuántos se han sentido así? Sea honesto, levánteme la mano. ¿Cuántas veces de nuestra vida no hay un por qué en la mente y un para qué? Cuestionamientos que se convierten en pensamientos limitantes que nos neutralizan, y aún estando con la armadura de guerra no podemos salir a la batalla. No permitas que ninguna situación de vida te derrote. Los hijos de Dios luchamos y vencemos. Los hijos de Dios enfrentamos a Goliat. Los hijos de Dios no somos como este ejército de Israel, que cuando vio el gigante lo dejó hablar, lo dejó poner las condiciones, no puso su posición y salía corriendo día a día cada vez que el gigante lo asustaba. Los hijos de Dios sanos en identidad y en confianza nos levantamos y decimos como David, pero ¿qué se ha creído este incircunciso para hablarle así al ejército de Israel? Aquí hay solamente dos opciones y dos protagonistas: aquellos que dejan que el gigante le hable, que el gigante lo asuste, que el gigante le ponga condiciones y domine su mente, o aquellos que aparecen en la historia como David. Luego de saber qué es un gigante en nuestras vidas, ahora hablemos sobre lo que necesito tener para enfrentarlo. ¿Cuántos quieren saber lo que se necesita? ¿Estamos aquí? Muy bien.
Hablemos ahora sobre todo lo que se necesita para enfrentar el gigante, y para ello nos enfocaremos en David. David era el menor de sus 8 hermanos, ni siquiera contaba con una preparación de guerra, no tenía ni siquiera la edad para ir a la guerra, solamente cuidaba las ovejas de su padre, era pastor de ovejas, y él llega al campamento de guerra porque su padre Isaí le dice: ve, tus hermanos no han llegado, es tiempo de que les envíes alimento. Y David va a alimentar a sus hermanos al campo de guerra. Y mientras él está en el campo de guerra, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel, y vio cómo las filas de Israel salieron aterrorizadas. Y dijo David: ¿quién se cree este extranjero? Diga conmigo, ¿quién te has creído tú? Que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios. Lo primero que necesitas para recibir un espíritu de conquista que derribe gigantes es que tú aprendas a bloquear. Diga conmigo, tengo que aprender a bloquear. Hay personas que no saben bloquear. Hay personas que cualquier pensamiento que llega a sus mentes cree que son de ellos. Hoy yo quiero enseñarte que si tú no aprendes a bloquear tus pensamientos, no podrás derribar ningún gigante en tu vida. La primera actitud, la primera herramienta de guerra, la primera arma es el bloqueo. Fíjense la diferencia. El ejército de Israel escuchó las amenazas de Goliat. ¿Y qué hacían? Corrían atemorizados. Pero David, que en ese momento no tenía armadura de guerra, no tenía preparación, no tenía la edad, escuchó la misma amenaza, escuchó la misma burla, escuchó la misma intimidación. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? La bloqueó. Le dijo: o sea, hello, excuse me. What? ¿Qué te pasa? ¿Qué te has creído tú? Ubícate. ¿Sí me está entendiendo? Cuando un pensamiento limitante, cuando te hable un gigante, cuando la enfermedad te asuste, cuando la muerte te asuste, cuando el problema te asuste, bloquéalo en tu mente para que ese gigante deje de crecer. Este versículo es uno de mis preferidos en la historia. La actitud de David es la actitud que yo quiero. Yo no sé si usted la quiere, pero yo la quiero. Es la actitud de un hijo de Dios convencido. Es la actitud de un hijo de Dios que tiene confianza. Es la actitud de un hijo de Dios que sabe que aunque está frente a un gigante, no lo deja hablar. A mí no me habla el gigante, a mí me habla el Dios de Israel. Aleluya. Cuando tú tienes miedo, cuando estás atemorizado, cuando sales corriendo como el ejército de Israel, es porque estás escuchando la voz de tu gigante. Quiero que aprendamos hoy y recibamos el mismo espíritu que estuvo con David, está con nosotros. Es el mismo espíritu, pero hay que activarlo. Hay que activarlo. Diga, yo activo mi espíritu de conquista. Yo activo en mi vida una actitud conquistadora. Yo no soy de los que salen corriendo. Yo no acepto que el gigante me hable. Sacúdete, pueblo, sacúdete. Porque hoy tiene gigante delante de ti hablándote. ¿Cuándo le vas a callar la boca a ese gigante? ¿Cuándo le vas a decir qué te has creído tú? Más que de la guerra, era una batalla en la mente.
La voz del gigante no pudo entrar a la mente de David. Y fíjese bien, la primera herramienta o la primera recomendación que nos da la palabra de Dios para vencer al gigante es: cuando te ataque, bloquéalo. Cuando te ataque, bloquéalo. Cuando te hable, bloquéalo. Cuando te amenace, bloquéalo. Cuando te quiera poner condiciones, bloquéalo. No lo dejes hablar. Diga conmigo: al enemigo no se puede dejar hablar. Y yo sé que hay pensamientos en tu mente que hoy hay que derribarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Bloquea, enmudécelo, cállalo, siléncialo. Recuerda, el gigante va creciendo en la medida que lo voy. El gigante va creciendo en la medida que lo voy escuchando. La segunda estrategia que emplea David para derribar el gigante es el enfoque. Repita conmigo: bloqueo y enfoque. Aprenderemos de David que luego que él bloquea el ataque verbal, luego que bloquea el ataque para que no entre en su mente, se enfoca en lo que conoce. Y aquí vamos a hablar de 3 cosas que necesitas conocer para tener un espíritu de conquista y vencer tus gigantes. Repito, 3 cosas en las que David se enfocó porque las conocía. No te puedes enfocar en algo que no conoces. Luego que bloqueas, te vas a enfocar en lo que conoces. 3 cosas en las que David se enfocó porque conocía, y eso le dio la victoria ante Goliat. Primero, David se enfocó. David conocía a Dios. No puedes vencer un gigante si no conoces a Dios. Ciérrale la boca al gigante y sumérgete en la profundidad de conocer a Dios. Mire lo que decía David, 1 Samuel 17:37. El Señor me libró de las garras del león y del oso. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Los gigantes los derrotamos cuando conocemos a Dios. Los gigantes, los gigantes del presente los derrotamos cuando miramos atrás y vemos todas las victorias que Dios nos ha dado. Yo quiero que ahí donde estás hagas una lista mental de todas las bendiciones que Dios te ha dado, de todas las victorias que Él te ha dado, de todas las cosas inexplicables que Él ha hecho en tu vida, y que tú le digas a ese gigante, luego de bloquearlo: un momento, cállate, el Dios que me dio la victoria ayer me la dará hoy, mañana y siempre. Tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios. El ejército de Israel se olvidó el Dios que había conocido. Y por tanto la voz del gigante los puso chiquitico. La victoria de un espíritu emprendedor, de un espíritu conquistador, de un espíritu de lucha, de una actitud de conquista. ¿Cuántos derrotados hay aquí? Pero ¿cuántos nos hemos sentido derrotados? Cansados, afligidos, desanimados. No hemos luchado y ya sentimos que perdimos.
conoce a Dios. Pastora, ¿cómo puedo conocer a Dios? Primero, viendo la respuesta de Dios reflejada en su palabra ante cada situación difícil de alguno de sus hijos. Y segundo, mira tu propia vida. Mira cada respuesta sobrenatural que Dios te ha dado. Esta crisis, te aseguro, no es la única que has pasado. Mira atrás. Cuando quizás te quedaste sola con tus hijos, ahí estuvo Dios ayudándote. Mira atrás. Cuando quizás incluso no estabas en sus caminos y pasaste por una terrible enfermedad, pero ahí estuvo Dios ayudándote. Mira atrás cuando perdiste ese ser querido que pensaste que tu vida no iba a volver a funcionar y te ayudó, te sanó y ahora tu vida funciona. ¿Qué tal si miramos un poquito atrás? En vez de mirar el gigante que está al frente, damos un ojo para atrás para ver todas nuestras victorias pasadas que se conviertan en la fe que necesitamos para vencer hoy. Para vencer hoy. La fe que necesitas para vencer hoy está en recordar lo que Dios ha hecho por ti. La fe que necesitas para derribar tu gigante está en lo que Dios ya hizo. David conocía a Dios, pero también se conocía a sí mismo. Escuchen bien, una de las estrategias de Goliat fue debilitar la confianza del ejército, hacerlo creer que no podía, que era menos, que era poca cosa, que era un ejército débil, que no tenía con qué responder ante el desafío. Y muy poco se habla de este tipo de ataque emocional que Satanás lanza sobre nuestras vidas hacia nuestra autoestima, hacia nuestra confianza y seguridad personal. Aunque usted no lo crea, el gran ejército de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel y todos los nombres que usted le quiera poner, había sido herido en su autoestima. Había sido herido en su confianza, había sido tan herido que se sentía débil, opacado, disminuido. Y una de las cosas con las que llega David a ese campamento fue con seguridad, confianza y autoestima. ¿Qué tenía David? Yo puedo conocer mucho a Dios. Sí, esa es una parte de la fórmula, te explico la otra. Tú puedes creer mucho en Dios, pero ¿crees en ti? ¿Está tu autoestima, tu confianza y tu seguridad saludable, fuerte, sana? A veces tenemos fe en Dios, pero falla la fe en nosotros. Y hay gigantes en tu vida en los que tú te tienes que creer capaz de vencerlo. Diga conmigo, yo me creo capaz. Yo me creo capaz. Otra vez, yo me creo capaz. Yo me creo capaz. Yo me creo capaz. Porque la mentira de Goliat fue decirle al ejército, ustedes no son capaces. No pueden conmigo, no tienen la capacidad. Entró a su mente, quebrantó su confianza, disminuyó su autoestima y ya los tenía en la palma de la mano. Pero mire a David, que representa el espíritu de conquista. Un espíritu de conquista viene a mi vida cuando yo tengo ¿qué? ¿Cuando tengo qué? Confianza, seguridad y autoestima. Eso activa el espíritu de conquista. De resto, en una persona donde siempre se siente incapaz, inseguro y no se ama a sí mismo, ahí siempre habrá cabida para un espíritu de derrota. Siempre habrá cabida. Qué importante es entonces no solamente conocer a Dios, sino también conocerme a mí mismo y creer que soy capaz.
¿Cuántos nos sentimos capaces? Aclaro que David no confió en sus capacidades, pero sí las reconoció. Leamos la palabra en 1 de Samuel 17:34. En adelante dice David, le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, yo lo golpeo. Cuando tú lees este versículo, ¿qué sientes? ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía David? Seguridad. David tenía confianza, David tenía autoestima, David sabía cuáles eran sus capacidades, aunque no ponía su confianza en ellas, pero las conocía. Seguimos leyendo. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando, golpeando, golpeando hasta matarlo. ¿Cuántos queremos ese espíritu? ¿Usted quiere ser de los que le dan o del que da? Del que da. Entonces usted necesita decir, yo necesito un espíritu de conquista en mi vida y echar fuera toda derrota, porque yo soy capaz. Yo puedo, yo soy capaz. Aclaro, no te estoy diciendo que pongas tu confianza en tus fortalezas y capacidades. Nuestra confianza está en Dios y ya vamos a ver la historia. Pero es mi deber como pastora enseñarte que puedes conocer mucho a Dios. Dios te puede estar ayudando mucho, pero si tú no reconoces que eres capaz y no trabajas en tu autoestima, no trabajas en la confianza y en la seguridad, entonces no podrás derribar el gigante como se debe. Si no, ese gigante siempre tendrá poder sobre ti, te hablará y te intimidará, te hablará y te asustará. Diga conmigo, yo soy capaz. Soy capaz de aprender cosas nuevas. Soy capaz de asumir riesgos. Soy capaz de enfrentar el futuro. Soy capaz. Soy capaz. El diablo y lamentablemente muchos factores a nuestro alrededor atacan nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra seguridad y no nos damos cuenta. Y a veces estamos frente a un gigante orando, ayunando, reprendiendo, orando, ayunando, reprendiendo, pero no estás fortaleciendo tu constitución interior. El espíritu de conquista dice, y yo veía al lobo, veía al animal. Y si el oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo persigo y yo lo golpeo. ¿Dónde está ese gigante para darle la cara? Desde hoy tú no le corres más al gigante. Desde hoy no habrá pensamiento limitante en tu vida que te haga correr. Amén. David se creía capaz. Tenía claras sus cualidades y fortalezas. No tenía un concepto negativo de sí mismo. Pero ¿cómo vas a derribar un gigante que quiere apoderarse de tu mente cuando tú mismo tienes un concepto negativo de ti? Yo no puedo, yo no valgo. Yo soy, yo sí soy. Examina por un momento cómo te hablas a ti mismo. Comienza a despertar las mañanas hablándote bien.
No solamente hay que empezar las mañanas hablando con Dios, eso es bueno, es lo correcto, buscar a Dios de madrugada, pero también hay que empezar el día hablándonos bien. Pastora, ¿cómo es hablarme bien? Mirándote al espejo y diciendo, tú eres más que un vencedor. Yo fui hecho a la imagen de Dios. En mí reposa la gracia de Dios que abre todas las puertas. En mí está la mente de Cristo. Aleluya, háblate bien para que no le creas al gigante, háblate bien. Cuando tú te hablas mal a ti mismo, yo soy un mamarracho. Yo no valgo nada. A mí nadie me ama. Yo soy la víctima. Todo el mundo contra mí. Nadie me ayuda. Esto está muy difícil. Yo como que no puedo. Yo como que no voy. ¿Y para qué lo voy a hacer? Si ese es tu diálogo interior, cuando te hable el gigante automáticamente le vas a creer. Cuando David escucha al gigante no le cree, porque David sabía quién era. David sabía qué había hecho. David sabía que era capaz. El espíritu de conquista se manifiesta y se desarrolla en personas que se creen. Gracias a las 3 personas que responden. Que se creen capaz. David tenía autoestima, confianza. Para Dios poderte usar, te tienes que creer capaz. Dios está buscando gente que para este tiempo, aunque no sepa hacer las cosas, se crea capaz de aprender. Aunque no tenga entrenamiento de guerra, ni siquiera tenga la edad, pero se crea capaz de vencer al gigante. Lo tercero, David conocía sus armas. Saúl le ofrece a David su uniforme de batalla y sus armas. Saúl, el capitán de ese ejército, ve a David y le dice, bueno, si vas a ir, ponte mi armadura. Le ofrece una solución humana y David no la acepta. David decide quedarse con sus armas que ya conoce, decide quedarse con las armas que ya había utilizado en sus victorias pasadas. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger sus ovejas, su bastón, su bolsa de pastor, su honda, 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado porque sabía cómo usarlas y podía sacar mejor provecho de ellas. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha dado una armadura? Pero esa armadura hay que activarla. Esa armadura no solamente hay que conocerla, la encontramos en Efesios 6, versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Tú tienes una armadura para enfrentar ese gigante. Pero este ejército de Israel también tenía una armadura y estaba frente a su gigante y no podía conquistarlo, derribarlo, matarlo. ¿Por qué, pastora? Porque la armadura en sí misma no es suficiente. Escucha bien. Usar la armadura sin conocer al Dios de la armadura es una derrota segura. Te lo repito, usar la armadura espiritual que Dios nos ha dado para resistir el día malo, el apresto del evangelio, el calzado, el vestido, el escudo, etcétera. Esa armadura espiritual no funciona si no conoces al Dios de la armadura.
Esa armadura espiritual no funciona si no tienes fe en el Dios de la armadura y fe en ti. Así como lo escuchó. Fe en ti. Fe en creer que eres capaz de usarla y vencer en el nombre de Jesús. Esta armadura con una autoestima herida no es efectiva. La armadura con una autoestima herida no es efectiva. Por eso tienes que enfocarte en conocer a Dios, conocerte a ti y lo tercero, conocer tus armas. Cuando esos tres enfoques están alineados y en equilibrio, la victoria es segura. ¿En qué área de tu vida vas a trabajar a partir de hoy? ¿En el área de conocer más a Dios? ¿En el área de fortalecerme más como persona en mi autoestima, en mi seguridad y en mi confianza? ¿O en la tercera área de conocer mi armadura, activarla, desempolvarla y ejecutarla? ¿En qué área de tu vida Dios necesita trabajar contigo? ¿En qué área de nuestras vidas tenemos que despertar? ¿En qué área de nuestras vidas, o mejor dicho, por qué área se está infiltrando el ataque del enemigo? ¿Por la mente? ¿Por la autoestima? ¿Por la inseguridad, la desconfianza, la falta de creerme capaz? ¿O porque quizás tengo la armadura del Hijo de Dios? Tengo la armadura como hijo de Dios para resistir el día malo, para enfrentar las acechanzas del diablo, pero esa armadura no está activa. Hoy activamos nuestra armadura. Diga conmigo, yo activo mi armadura en el nombre de Jesús. Dice 1 Samuel 17:45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Este es el espíritu que quiero ministrarte en esta hora. Este espíritu que dice, tú vienes contra mí, pero yo voy contra ti. No le huyo a los problemas. Los problemas no me atemorizan, los problemas no me hacen correr, la voz del gigante no me perturba. Tú vienes contra mí y yo voy contra ti en el nombre de Jehová. ¿Tú qué quieres a Jesús? Repite conmigo poniendo tu mano en el corazón. Repite, Jesús, entra en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes a derribar todos los gigantes que hay en mi vida. Dame victoria, paz y salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Jesús. Amén y amén.